Hola queridos hermanos, ¿cómo han estado? Espero que bien, que fortalecidos, que bendecidos. La última vez que grabamos estaba haciendo un día con mucho frío. Hoy es un día soleado, desde mi ventana veo el atardecer. Gracias a Dios porque también la vida es así. A veces días oscuros, tristes, pero también cada día trae la luz y el calor de la mano de Dios. Entonces, oremos un momento, por favor. Gracias te damos, mi Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque has sido propicio a nuestras carencias, no solo las materiales, las físicas, sino también a nuestras carencias espirituales. Nos presentamos delante de ti siempre como necesitados, deseando mucho todo lo que viene de ti. Señor, comprendemos que todo lo que hay en esta vida es pasajero. Tu palabra dice que somos peregrinos y extraños en este mundo y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero mientras, Señor, nos das vida aquí, nos das esa fuente inagotable de tu amor, de tu palabra, de tu gracia para vivir la vida. Y para vivirla, Señor, no para nosotros mismos, sino para vivirla en servicio a ti, en alabanza a ti, Señor. Gracias porque das dones a los seres humanos. Gracias porque nos enseñas a usar esos dones. Gracias, Señor, por el don motivacional de la profecía, por el servicio, por la enseñanza. Gracias por la exhortación. Gracias porque tú usas personas para que nos motiven, para que nos ayuden a madurar espiritualmente. Gracias por ese amor profundo que tienen estas personas por tu obra, por tu causa. Gracias porque es el anhelo de ellos presentarnos a todos perfectos en Cristo Jesús. Permite, Señor, que a través de este estudio que hoy concluiremos de la exhortación o motivación podamos seguir comprendiendo lo que tú tienes para nosotros a través de ellos, o para ellos a través de nosotros. Tal vez ese don sea el nuestro. Amén. Bueno, a ver, hermanos, ya llevamos entonces 4 dones, 4 personajes bíblicos muy inspiradores todos ellos. Hoy vamos a terminar el don de la exhortación con Pablo. Dentro de 8 días vamos a hablar de Mateo, uno de los 12, el primer evangelista, y vamos a ver a Mateo en el don de dar o repartir. Yo les dije, por favor, preséntenme a Pablo, que yo no sé quién es Pablo. Una persona, 2 personas me presentaron a Pablo. Por favor, preséntenme a Mateo. Sí, en 2 o 3 frases, ustedes no se demoran más de 2 minutos tampoco. Cuéntenme para ustedes quién es Mateo, qué han aprendido de él. Y dentro de 8 días, esta escuela dominical que estoy grabando es la que ustedes verán la próxima semana. Y ya para la siguiente semana estaremos viendo a Mateo y estaremos por este año haciendo una pausa. De igual manera que la está haciendo también el pastor Carlos en su taller de diaconado y Víctor Llanos en su taller de catecismo. Y ya reiniciaremos de nuevo en enero. Entendemos que este es un tiempo familiar, un tiempo de muchas ocupaciones en lo que tiene que ver con la Navidad, pero lo más importante, hermanos, es que pueda ser un tiempo en que seguimos meditando, seguimos buscando la dirección de Dios, seguimos buscando conocernos a nosotros mismos, nuestra personalidad
y a través de ese don, esa personalidad en la cual Dios se expresa. Listo, pues hermanos, vamos entonces a continuar con Pablo. Lo último que habíamos hablado era de lo tan importante que es para la persona exhortadora el tener relaciones interpersonales, cómo se nutre de ellas, cómo utiliza mucho de su tiempo para crear esas relaciones, esos lazos afectivos, porque entiende que es así como acercándose a las personas puede ayudarles en sus procesos de madurez espiritual. Ya vamos a ver entonces a empatar con las debilidades que tiene la persona como exhortador y el mal uso del don. Cuando yo pienso en Pablo, un hombre tan completo, tan maduro, pues podríamos decir, de más que las debilidades en ese Pablo, ese mal uso del don, eran realmente pocas. Él era un hombre muy consagrado al Señor, con una relación pues demasiado estrecha, pero además que por supuesto él como persona también tenía sus debilidades, su aguijón en la carne, todas sus cosas con las cuales él luchaba, y él mismo lo expresaba cuando vemos en Romanos 7 y 8. Esa lucha entre la carne y el espíritu, entre agradar a Dios o ceder ante la tentación del pecado. Es algo que él vivía como nosotros pues también vivimos. Pero la persona de ahora, el exhortador o motivador de ahora, pues también tiene grandes debilidades que impiden, que obstaculizan o que crean esa nube de pecado, como también la llamamos, al momento de expresar su don en la congregación o en la comunidad. Podríamos decir entonces que como el exhortador es una persona que le gusta establecer metas, hablábamos de eso, procesos, a él le gusta guiar a las personas en el proceso hacia su madurez y establece metas, pero resulta que a veces esas metas no llegan a ser alcanzadas. ¿Por qué? Porque él estableció una meta con la hermana Carmenza, después fue y está ayudando en su proceso a Luz Castañeda, y después está ayudando en su proceso a cualquier otra persona, a Eliezer. Deja trabajos empezados, empezó con uno, siguió con otro, después con otro, entonces como que por estar entretenido aquí y allá, va dejando procesos en la mitad. Otra cosa que sucede es que a veces hemos conocido el término como pintar pajaritos de oro, ¿cierto? Nos referimos a eso cuando le decimos a tal persona, esto es así, así, esto va a ser súper fácil, fresco, tranquilo, usted va a llegar hasta donde quiere. Y a veces como que se crean las personas falsas expectativas. Y cuando las expectativas son falsas, ¿por qué? Porque el proceso es largo, el proceso es sufrido, entonces hay desilusión y hay frustración en la vida de las personas. El proceso de la madurez en la vida cristiana no es un proceso ni de 1 año, ni de 2, ni de 5, ¿cierto? Los procesos espirituales son largos y son de toda la vida. Y lo mismo los procesos a nivel en la iglesia, en la congregación. Tenemos un ejemplo. Empezamos una obra en Chinchiná. Fue todo un proceso. Estuvimos 3, 5, 7 años en un proceso sufrido. Se empieza, se lucha y se llega después a unos 5, 6, 7 años y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué pasó? No alcanzamos, no lo pudimos hacer. Entonces, en ese grupo de misiones, les estoy poniendo un ejemplo que hay en la iglesia, entonces hay personas frustradas. Pero si tal persona nos dijo que en 5 años íbamos a hacer una iglesia de 100 miembros, por ejemplo, pero si el hermano que estaba apoyando esto, o la hermana que estaba apoyando dijo que en 10 años ya íbamos a ser parte del presbiterio y esto y lo otro, ¿qué pasó? O fue que tal persona empezó este proceso aquí, pero también lo empezó en esta parte y la empezó en otra y los dejó a nosotros solos en medio camino. Eso es lo que pasa a veces con el exhortador.
crea falsas expectativas en las personas. Y las personas entonces quedan en la mitad de los procesos porque fueron abandonados supuestamente por un proceso mayor o porque simplemente ese proceso no se dio. Nos hacen pensar que es fácil cuando realmente no es fácil. Nos hacen creer que es un proceso corto cuando realmente no es corto. El exhortador sabe que es lento, difícil. Bien. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Timoteo y el don de servicio? Que ellos no eran muy buenos para manejar su tiempo. Eso le pasa también al exhortador o motivador. Él dedica mucho tiempo visitándole a usted, quedándose fuera cuando termina el culto. Él dedica mucho tiempo poniendo mensajes a sus hermanos. Él hace muchas cosas para que usted esté allí en el proceso. Pero ¿qué pasa con eso? Pasa lo mismo que con la persona del don de servicio. Descuida a su familia, descuida a sus amigos, no les da el tiempo que a ellos les corresponde por derecho, y entonces pues eso crea malestar. Claro, por allá salió del culto y no vino a ayudarme a hacer el mercado, sino que se quedó charlando con el hermano tal una hora y a mí me tocó que irme sola para la casa. Claro, es que él dedicó toda la noche en la que íbamos a hacer la cena familiar para hablar por celular con tal persona y a nosotros nos dejó de lado. Suceden cosas así. Eso es lo que pasa también con la persona que tiene el don motivacional. Y si tenemos un pastor que es un pastor exhortador, dedica a veces demasiado tiempo a la persona, al individuo, al grupo, y descuida otras cosas importantes en la iglesia, la administración, el manejo de esto, aún la misma exposición de la palabra. Entonces, esos son problemas que hay allí en el buen uso del don. Hay algo también que sucede con el exhortador. Recordemos que el exhortador está ligado a procesos. Los procesos llevan a metas. Los procesos son pasos. A veces el exhortador proyecta una imagen de que es una persona fría. ¿Por qué? Pues porque usted va donde esta persona y le dice: ay, hermano, yo estoy pasando por esta situación tan difícil, imagínese que tengo problemas con mi esposo, imagínese que mi papá y mi mamá, imagínese que mi hijo está en la edad de la rebeldía, yo estoy muy triste, tengo mi corazón muy dolido por esto, yo estoy enfermo, todas esas cosas que uno a veces quiere hablar con los hermanos. Y el exhortador no le va a decir a usted: ay, ¿cómo así? A ver, hablemos con su esposo, oremos por esta situación, o una consejería al respecto. Él va a ir directamente a decirle: no, hermano, no se preocupe, empiece usted un grupito de oración, empiece a formar una célula, evangelice a tantos y espere y verá que en 2 años, en 5 años, él siempre le va a hablar de procesos y usted va a decir: es que a él no le importa lo que yo le estoy diciendo, que estoy triste, que estoy dolido, que estoy sufriendo, que estoy enfermo. Esa persona como que lo único que le importa es sus metas y sus proyectos y no yo como ser humano o como cristiano en crisis. Esa es otra dificultad que se presenta allí en el don de la motivación. ¿Qué más sucede con estos hermanos exhortadores? Y es que a ellos les gusta muchísimo dar ilustraciones visuales. De pronto lo que yo hago, dar muchos ejemplos para ilustrar sus cosas, para que las otras personas entiendan. Les gusta usar muchos testimonios de carácter personal, de carácter familiar, y resulta que eso muchas veces crea incomodidad. Entonces la persona está allí hablando de un tema, delante de 5, delante de 10, delante de 50, y entonces va a hablar, no sé, de la inmadurez, va a hablar de ser niños, y entonces allí en ese grupo de personas pues está su hija de 20 años,
Y entonces él va a decir, es que miren, yo les cuento, vea, aquí está Tatianita, que hasta que tenía 6 años de edad todavía se orinaba en la cama, porque entonces eso le está mostrando pues que la inmadurez, que todavía no habían superado esa cosa del control de esfínteres. ¿Qué está pensando Tatianita en ese momento? Mi papá me está avergonzando delante de todo el mundo. Mi papá, ¿por qué está contando eso tan personal? Eso tienden a hacerlo las personas exhortadoras. Entonces, pues claro, eso causa malestares, incomodidades, vergüenzas. A nadie le gusta que a uno pues como que lo hagan quedar en evidencia así. Un exhortador tiene otro mal hábito, y es que puede ser una persona controladora. ¿A ustedes les ha tocado lidiar con personas controladoras? Sí. Como ellos todo lo ven en función de los pasos, de los proyectos, de las metas, entonces ellos consideran que ellos pueden como manejar a las personas. Entonces, mire hermano, yo le voy a enseñar a usted cómo diseñar su vida. Usted debe hacer esto, y debe hacer esto, y debe hacer esto. Y llega un momento en que usted está sintiendo como que usted tiene que pedirle permiso a este hermano cada decisión que va a tomar y cada paso que va a dar en la vida. ¿Por qué? Porque esa persona está haciéndole sentir a usted que lo necesita para dar los pasos en la vida. Y a veces son pequeñísimos pasos y a veces son grandes pasos. Y uno empieza a sentirse controlado. Y cuando llega un momento en que uno se siente controlado, pues uno se siente incómodo. Dice, uy, ¿en qué momento yo le di permiso a esta persona a que se metiera tanto en mi vida? A que yo empiece pues a preguntarle hasta qué zapatos me voy a poner hoy. Esa es una mala actitud del exhortador. Tiende a ser una persona controladora o manipuladora. Hay algo más, y para esto les voy a hablar de los profetas. Ustedes recuerdan que una de las características más fuertes del profeta es que él es así, rayado con lo que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? Él llama pecado a lo que es pecado, él expresa la palabra con toda la dureza cuando ve que alguien está haciendo algo incorrecto. Pues lo que pasa con el exhortador es como lo contrario. El exhortador, como veíamos antes, está enfocado más en los procesos que en la misma vida de la persona. Entonces, para él es demasiado importante también la aceptación que los otros le den. Una persona que se mueve tanto dentro de las relaciones personales es una persona que vive mucho en función de si el otro me acepta, si el otro me quiere, si el otro me ve con buenos ojos, porque cuando el otro me acepta, me quiere, me ve con buenos ojos, pues entonces me abre su corazón y me da la oportunidad de yo ayudarlo en ese proceso de madurez. Pero sucede aquí entonces que a veces ellos tienden a congraciarse tanto con las personas o a intentar congraciarse tanto con ellas que no ven cosas que deberían ver, se hacen como los de la vista gorda y entonces dejan de lado el pecado de la persona, como que el pecado pasa a un segundo plano. Para ellos lo más importante es establecer el camino. ¿Qué pasa entonces? El profeta dice, el exhortador es un alcahuete, el exhortador es alguien que se hace loco respecto al pecado. El exhortador, cuando se trata de pecado, de errores, es más psicológico que teológico. Quiere decir esto entonces
Él como que es más solidario con la naturaleza humana, con la vulnerabilidad del ser humano, del hermano. No, pues es que yo entiendo que el hermano ha hecho esto es porque él es humano, él no ha podido superar eso, pero entonces yo le voy a dar los pasos para que él sea una persona madura. Pero en ese proceso está dejando de lado cosas muy importantes, y eso es lo que el profeta le recrimina, que él se hace el que no ve el pecado con tal de no exponer una relación, una situación con el hermano que de pronto lo lleve a un roce, porque al exhortador no le gustan los roces, como eso lo hablábamos anteriormente, las confrontaciones, las discusiones, las peleas. Entonces como que trata de llevar las cositas así y deja pasar situaciones que no deberían dejarse pasar. El exhortador necesita siempre estar en relación con otros para poder ejercitar su don. Entonces, no toma tiempo muchas veces para sí mismo, para su intimidad. Como recuerdan, como lo hacía también el maestro, es bueno estar haciendo como esta comparación entre ellos. El maestro es una persona que se aísla 8, 15 días, un mes, 2 meses para estudiar, para conocer más profundamente, para estar muy a solas con Dios y allí en el secreto de Dios conocer los secretos de la palabra de Dios. El exhortador no, para él no está bien aislarse, él quiere estar siempre en función de estar en relación con otros. ¿Cuál es la función del exhortador dentro del cuerpo de Cristo? También siempre vemos esta parte en el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo, los que son manos, los que son pies. Recordábamos que el profeta es el ojo que ve lo que se acerca, que huele lo que no parece oler bien, que escucha. ¿Para qué? Para proteger a la congregación del enemigo, de falsas cosas. Recordábamos que del sirviente, decíamos, son las manos del que quiere trabajar, son los pies del que quiere ir a servir. El exhortador es la personalidad del cuerpo, es como lo que le da carácter al cuerpo. Él es alguien que siempre está creando unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para que qué? Para que todos juntos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como lo leíamos en la clase pasada, para presentarnos a todos perfectos en Cristo. Un exhortador sabe que si la iglesia no está unida, es una iglesia que no crece sana. Por eso el exhortador es esa parte que propende por la unidad de todas las articulaciones, con las coyunturas, con los huesos, con los fluidos, con todo. Ese es el exhortador. El exhortador trae los miembros a la armonía. Ustedes no son ni de Pablo, ni de Cefas, ni de este, ni del otro. Ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, para que todos estemos en la unidad y en la plenitud en Cristo, es la forma como el exhortador ve las cosas, que haya paz y que haya amor dentro de la congregación, para que de esta manera haya crecimiento hacia la madurez. Eso es lo que quería compartirles hoy. Vemos a un Pablo que, como les decía también, es un hombre que nos puede inspirar a nosotros en muchísimos aspectos de nuestra vida. Pero básicamente vemos a Pablo en este estudio como un hombre que, a través de todas sus epístolas, a través de todas sus visitas, él se preocupó para que la iglesia tuviera doctrina sana, para que la iglesia fuera pastoreada de la mejor manera, para que esa iglesia creciera hacia la madurez en el conocimiento del Señor. Pablo es un hombre que inspira a crecer, a no ser niños fluctuantes,
llevados por todo tiempo de doctrina, porque hermanos, a veces somos niños fluctuantes, un día creemos, otro día no creemos, un día confiamos, otro día nos derrumbamos, un día decimos todo sí, el día es hermoso, soleado, y al día siguiente decimos todo no, todo es muy triste, muy desesperanzador. Maduros espiritualmente, maduros, perfectos en Cristo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Recuerden, por favor, hermanos, para mí es muy importante saber que ustedes siguen vivos dentro del cuerpo. Denme una manito, denme en 2 o 3 o 10 palabras un mensajito pequeño. ¿Quién es Mateo? Muchas gracias. El Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Un abrazo.